¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Fernando Chapi Martínez para Misterio Infinito Perú y Misterios al Atardecer. En esta ocasión voy a hablar sobre, no digamos que voy a hacer un resumen, digamos que va a ser entre opinión y unos breves alcances para que después ustedes, si adquieren el libro, puedan disfrutar de él sin hacerles demasiado spoiler. Este libro, que ya tiene bastantes años, es de 1990, su autor JJ Benítez, y el título La Quinta Columna. Pues bien, es un libro que desde mi punto de vista, y yo soy gran seguidor de las obras de Benítez, tanto el tiempo que seguía la saga Caballo de Troya, como también sus obras que son plenamente referidas al fenómeno ovni, como es esta, y pues creo que esta obra inaugura una nueva forma de ver el fenómeno ovni por parte de JJ Benítez, o al menos de cómo la presenta hacia su público. Por ejemplo, este libro podría enganchar muy bien con el muy posterior, porque es casi de finales de los 90, libro Ricky B, ¿no? Del cual hasta ahora estamos esperando su segunda parte. Y pues, ¿de qué trata? El tema básico, vamos a decir, del libro es el proponer que esos seres que para nosotros en nuestra imaginación tripulan naves que pasan alto en las noches y que solo se le presentan pues a ciertas personas por ahí de una manera bastante típica además, ¿no? El típico humanoide gris o el de tipo nórdico, ¿no? En algún solitario lugar, digamos ideas que todos tenemos ya instaladas en nuestra mente. En realidad es un fenómeno más cercano, porque te puede pasar a ti cuando menos lo piensas, más absurdo de lo que parece, porque hay casos que son los que preferentemente se han tratado en este libro, que desafían toda lógica, que no corresponden a nuestra visión que tenemos respecto a los visitantes extraterrestres como seres pues que provienen de sociedades ultra avanzadas con máquinas que nos llevan miles de años en adelanto y cosas así, sino que ya rayan con lo incomprensible, ¿no? Y se plantean muchas hipótesis respecto a por qué esto ocurre así, ¿no? Y los casos que están aquí son verdaderamente de colección. Como digo, escapan de lo típico. Por ponerles algunos ejemplos, el primer caso que se trata es uno que ocurrió en la zona de las Urdes, en Extremadura, España, donde una población estaba bastante, digamos, preocupada, asustada sería el término, porque se les aparecía un gigante ensabanado, un ser totalmente de negro que parecía estar cubierto por una sábana o algo así, que no se le apreciaban las facciones y que en el momento menos esperado te salía al paso para después alejarse a grandes zancadas o directamente desapareciendo. Se registró incluso alguna especie de ataque de parte de este ser eh, de rostro incógnito, y la persona atacada tuvo que zafarse de él con una gran hogaza de pan, ¿no? Ahora, también nos muestra JJ Benítez que no se trata pues del pan que te vas a comprar ahora por las mañanas y que es pequeñito y bastante suave, ¿no? Sino que era una señora hogaza de pan que hizo que este misterioso gigante lo soltase y pues que no llegara a mayores. Este caso llegó incluso a trastocar las costumbres de ese pequeño pueblo, ya que la gente cerraba sus tiendas más temprano, evitaban salir por las noches a recorrer los caminos que siempre habían recorrido, y todo esto hasta que tan misteriosamente como apareció, desapareció ese gigante oscuro. Esto a mí me hace pensar en cuán comunes son estos casos alrededor del mundo, ¿no? ¿Qué región, qué país, qué ciudad, qué pueblo, qué villorrio, qué aldea no tiene por lo menos algún caso o alguna leyenda de las generaciones mayores en las que te cuentan cosas muy similares? No importa si estás en Europa, en Asia, en África o en América o en una islita del Pacífico, alguna habrá en el que te cuenten estas historias que para muchos no estarían dentro de un libro como para ponerlas en un libro del fenómeno ovni, sino más bien en un catálogo de lo paranormal, ¿no? De hecho, las personas que fueron testigos de este suceso
Las menos fueron quienes lo vieron como algo de posible presencia extraterrestre, sino más bien como el ataque de un alma en pena, o en todo caso, como digo, de algo más relacionado a lo espiritual o lo paranormal, ¿no? En otro tiempo habrían dicho un demonio, quizá. Pues bien, el asunto es que yo hace un tiempo estuve, por ejemplo, en una exposición en el centro de Lima, donde lo que se estaba pues mostrando eran colecciones de máscaras de distintas culturas de nuestro país, y me llamó mucho la atención una que era de la Amazonía peruana, que de una etnia, de un grupo que vive ahí en la selva, que no está en área urbana, y que era un personaje llamado el Gallo Pajota, si no me equivoco. Era una máscara que si tú te encuentras a alguien con eso en medio de la selva, te da un patatús, te da un infarto porque era verdaderamente intimidante. Y supuestamente este es un ser mitológico, si mal no recuerdo, de los Guinea, que ellos aseguran que existe. O sea, mitológico para los occidentales, mitológico para los que queremos verlo con ojos desde la antropología, las ciencias sociales, la psicología, en fin, y no podemos concebir que estos sucesos, tal como también los de el libro de la quinta columna, puedan ser reales. Entonces los ponemos en esa cajita fácil que es el decir, son tradiciones, son digamos, una especie de teléfono malogrado, de algún suceso de muy en el pasado y que ahora pues nos ha llegado como este supuesto personaje que existe, pero no existe. ¿Cómo va a existir? ¿No es así? Pues y yo me preguntaba si esto no estaría basado en algunos o muchos casos de esos que ocurren en la selva, por ejemplo, donde se habla del demonio típico de la Amazonía, el Chuyachaki, ¿no? Del cual incluso hay casos ahora, en estos años, de gente que asegura que lo ha visto, que ha tenido experiencias a veces incluso bastante, digamos, fuertes con este ser, que supuestamente sería un protector de los bosques, un morador de la selva en todo caso. Pues bien, hay otros casos más de estos, como digo, no típicos. No esperemos encontrar aquí un caso ni de lucecillas en el cielo, ni de hombrecitos de metro y medio, grises. No, aquí son los casos límite. Por ejemplo, se narra la historia, el testimonio de Manuel Trejo, quien iba por una carretera y entonces se topa con un individuo al que no le puede ver la faz, que esta también es una constante en la mayoría de casos que se narran en este libro. Y entonces, ¿cuál es la peculiaridad? Que describe a este ser como una especie de árbol de Navidad andante, porque estaba parado ahí, con su traje totalmente oscuro, pero matizado con infinidad de lucecitas de colores amarillo, rojo, verde, en fin, ¿no? Era un espectáculo andante y no había nadie más a quien contarlo porque como ocurre en muchos de estos casos, pues curiosamente, aunque estaba en una carretera que podría haber pasado cualquier carro eventualmente, no pasaba ningún auto, ningún coche. Todo estaba absolutamente en una calma más bien inquietante, misteriosa y llamémosle incluso artificial. Esta es otra de las cosas que también se pregunta JJ Benítez en este libro, y es por qué los seres, estos sean de donde sea que vengan, a lo que respondan, lo que sean, se presentan a quien se presentan y donde se presentan. Tienen una inmensidad de planeta Tierra para poder descender en sus naves, si lo que quieren es privacidad, no sé, en medio de un comprobado descampado, algo así, en lo más alto de una cumbre y hacer lo que tengan que hacer, pero no, se le presentan a un testigo con un comportamiento absurdo directamente sin hacer mayor, digamos, alarde de su supuesta gran tecnología, sus intenciones y todo, ¿no? El absurdo dentro de lo ya extraño. También hay otros casos, por ejemplo, dos seres de ojos luminosos que salen de un objeto en forma de cabina telefónica, algo que para nuestra ciencia aeronáutica sería, digamos, cómo va a construirse un objeto volador con forma de cabina, suponiendo que este objeto fuese una nave interplanetaria, ¿no? Para quienes sí o sí tienen que ser seres extraterrestres, no pueden ser seres interdimensionales, no pueden ser experiencias más ligadas a lo paranormal, no. Sino para muchos esto diría, la ufología más ortodoxa diría cómo es posible. También en el libro JJ Benítez hace mención a sucesos del tipo Foo Fighters. Ustedes recordarán lo que se mencionaba en tiempos, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, que los aviones
iban siendo perseguidos y hasta incluso hay fotos por unas especies de bolas, esferas de fuego luminosas que pensaban ellos que pertenecían al bando enemigo y al final nadie se hizo responsable de las mismas. Que estos Foo Fighters habrían aparecido, el primer caso, como les conté, el primer caso de este gigante habría aparecido en la zona de las Urdes que pertenece a Extremadura. Y lo que JJ Benítez hace es, en un mapa, ver qué es lo que hay en ese paralelo, ¿no? Y descubre que a 100 kilómetros al oeste está ni más ni menos que la zona donde ocurrieron las apariciones supuestamente marianas de Fátima. Entonces él se plantea si estas apariciones fueron tan marianas y tan religiosas o hubo algo más, porque descubre que en ese año de 1917 justamente lo que ahí ocurrió también eran estas apariciones de Foo Fighters, vamos a llamarles así, de esferas voladoras tipo fuego por los aires. No solamente eso, sino también otros fenómenos, como que la gente observaba en aquel otoño unos objetos, un objeto por ejemplo en forma de cruz que sale, entre comillas, sale obviamente del sol y hace un vuelo sobre la zona, entre otros, ¿no? Que uno se pregunta cuál es la finalidad de esta tecnología avanzada, de estos seres de otros mundos de hacerlo. Ahí vienen también algunas teorías, ¿no? Que si esto es un experimento social, que si buscan estudiar cómo se inician los cultos, las sectas, las religiones, cómo se avivan los sentimientos espirituales de los que probablemente ellos en sus sociedades carezcan, en sociedades como la nuestra, que todavía es bastante religiosa, ¿no? Aunque a muchos no les guste, pero así es. Quizá nos estén investigando mediante la inducción de estos estímulos, ¿no? Para propiciar estas cuestiones. También hay otros casos que se narran en este libro. En realidad solo les estoy haciendo un recorrido breve y rápido por algunos de ellos, no por todos. Por ejemplo, seres con trajes, y hay ilustraciones incluso muy interesantes basadas en los testimonios de los que lo observaron, que JJ Benítez los compara y los testigos también con estos muñequitos típicos de Michelin, ¿no? Que son como un gordito digamos, formado en base a llantas, ¿no? Y resulta que estos seres han sido observados, según nos cuentan aquí, en Argentina, también en España, y uno dice, ¿por qué tendrían que tener esos trajes, no? Y por qué tendrían que aparecerse justamente esos testigos, como ya mencioné con anterioridad, o las apariciones muy cerca de casa, ¿no? Un gigante con, no sé si llamarle piernas o patas, digamos en forma de tubos metálicos que se aparece en la entrada de una casa, o otro gigante al que no se le ve el rostro, ¿no? Totalmente vestido con ropas que parecerían más bien de mujer, inclusive con un bolso en la mano que se aparece de la nada también en el jardín, dentro del jardín de una casa. Son casos, como digo, que muchos podrían pensar que van más por lo paranormal, por no decir incluso por lo psiquiátrico, porque para muchos estos son casos incómodos que simplemente pues se descartan por lo imposibles que son. Asimismo, pues el caso que finaliza, antes del caso que finaliza hay otro que incluso JJ Benítez juega un poco con él por lo ridículo que puede sonar y hace algunas bromas dentro del libro, que es el de un ser de aspecto robótico que se le presenta a un señor que va cerca a una playa en su auto. Y este ser lo único que hace, supuesta tecnología ultra avanzada, es emitir un sonido que es como un barará. Entonces JJ Benítez lo llama el tío del barará porque él dice que hace este ser que viene supuestamente de las estrellas, de más allá de la galaxia o quién sabe de dónde, simplemente para presentársele a una persona en medio de la nada y decirle barará. ¿No? O sea, ¿qué es eso? ¿Un halago? ¿Es un experimento? ¿Es un sonido de la propia maquinaria de este supuesto robot funcionando? ¿Qué es? ¿No? Pues bien, ya el caso, por decir así, que también dentro de los que hay alguno que incluso deja huellas, o sea, seres que dejan huellas que más bien parecen animalescas, pero que por otro lado no corresponden a animales que existan en la biología terrestre, ¿no? En la zoología terrestre, y también casos en los que estos objetos, estos personajes que aparecen, pues lo que dejan es
las típicas quemaduras del terreno, algunos daños por ahí, pero son los menos en realidad. Y ahora sí, el caso final que yo creo que da pie totalmente al nombre del libro, la quinta columna, que la quinta columna hace referencia a una infiltración. Una infiltración generalmente se utiliza el término cuando se habla de cuestiones de guerra, de cuestiones, digamos, de conflicto bélico, ¿no? Pero aquí lo emplean para decirnos JJ Benítez que quizá estos seres están infiltrados en la red social humana, basándose en gran parte en el caso Conil. ¿Qué es el caso Conil? El caso Conil de lo que nos habla es, Conil es una localidad cercana al mar ubicada al sur de España, en Andalucía, y entonces unos jóvenes lo que observan, así a grandes rasgos, para tampoco spoilearles demasiado, es a dos personas en la playa, bueno, no dos personas, dos seres de inicio, dos seres con túnicas, a los que no se les aprecia el rostro, que se echan en la playa, es como que cavas en una trincherita o algo así, empiezan a jugar, por decirlo de alguna manera, a pasarse entre ellos una misteriosa lucecita azulada. Más allá los observa otro ser, al que tampoco se le puede ver bien el rostro, pero que es monstruoso porque no solo es de gran estatura, sino que tiene una notoria y desproporcionada cabeza en forma de pera invertida. En esto sí nos puede recordar algunos otros casos de aparición de seres humanoides ligados a ovnis. Pero bueno, estos dos personajes que están, entre comillas, pasándose la pelotita ahí sobre la playa, sobre la arena de la playa, al final tienen una metamorfosis y se ponen de pie y son un hombre y una mujer, la mujer más bajita que el hombre, perfectamente normales, vestidos con ropa que la podría vestir cualquier ser humano del común y corriente, van descalzos sobre la playa y raudamente se incorporan a las calles y se confunden entre las gentes del pueblo cercano, ¿no? Como si fuesen simplemente dos personas más, sin ninguna característica resaltante. Claro, después cuando analizan las huellas que dejaron sobre la arena, se dan cuenta que las huellas de la mujer son casi imperceptibles o prácticamente incluso llegan a dudar de que existan esas huellas, por lo cual no saben si la mujer, por último, estaba todavía en proceso de formación de su realidad humana, llamémosle, ¿no? De su cuerpo adquirido humano, y estaba de repente flotando, pero en el caso del varón llama la atención que sus pies eran bastante grandes y dejaban huellas muy profundas, ¿no? Como que ya estaba bastante materializado después de este extraño proceso. Este caso, el caso Conil, creo yo, es el que le da todo el nombre a la quinta columna. Lo demás, el resto del libro podría tener otros nombres, qué sé yo, casos extraños dentro de lo extraño, lo insólito más allá de lo ya imposible, algo así, por lo que digo que es una colección de casos que uno se pregunta que aparecen en tu cotidianidad. Claro, puede aparecer, como digo, en medio del camino en la noche, en la puerta de tu casa, en el pueblo pequeño en el que vives, asustándote y que no encuentras a qué obedece, pero también el último caso que ya nos habla de seres que hacen una metamorfosis por algún método, quizá tecnológico, y se insertan dentro de un pueblo humano donde tú podrías pensar que sencillamente son unos turistas o son alguien nuevo que llega al pueblo y no les prestas atención. Entonces de ahí vienen las reflexiones. Todas las personas que ves en la calle son lo que parecen. Sé que esta es una reflexión que incluso puede parecer un poco paranoica, un poco como que, oye, ¿qué dices, no? Pero es que en verdad en el fenómeno ovni se ven estos casos. Hay otros más en los que también estos seres, como el caso de Humo, por ejemplo, ¿no? Las cartas de Humo y todo eso, que también lo he investigado y le dedico un libro también JJ Benítez, ¿no? El hombre que susurraba a los humitas, que ya es ya de los 2000. Que bueno, el caso Humo en sí básicamente es eso, ¿no? Son seres que bajan a la Tierra, que aprovechan su gran similitud con la especie humana, porque al parecer muchos de estos seres del cosmos tendrían, por la razón que sea, ya sea porque obedece a alguna ley suprema del cosmos que hace que los seres más evolucionados de cada planeta, más inteligentes y todo, tengan que tener una conformación humanoide, no lo sé.
Parecería que sí, porque hay gran cantidad, digamos, de los avistamientos, de seres relacionados a aparentemente otros mundos. Son pocos los que son, digamos, carentes de dos extremidades superiores, dos inferiores y un rostro más o menos cercano al nuestro, ¿no? Entonces, de lo que aquí se habla, como les digo en la quinta columna, sobre todo al final, ese es el final que te deja. ¿Será que algunos de estos seres, ya sea por su gran parecido, como en el caso de los seres de Jumbo, que primero escribían cartas y luego al final se llegaron incluso a insertar en la red humana, contactaron con un mecanógrafo para que les escriba las cartas y todo esto, y nadie los veía como algo extraño, o sea, porque son muy parecidos a nosotros, o en todo caso a las personas de raza nórdica? ¿Será que también otros seres hacen lo mismo? Ya quizá no porque se parezcan, sino que tienen sus mecanismos para transformarse a sí mismos y pasar desapercibidos. Esto es la quinta columna. La pregunta sobre si estos seres no solo están más cerca de nosotros en los casos de visitantes de dormitorios o en los casos, digamos, de esto de cuando se te aparece una nave en tu finca o en el camino por el que vas, sino sobre todo si pueden estar tan cerca como comprando en la tienda cercana u observándote desde el rincón de una calle sin que tú pienses que se trate de otra cosa más que de un transeúnte tan humano como tú. La quinta columna de JJ Benítez, y el que considero yo también es un libro que incluso hace referencia a este y que es plenamente recomendable también, Ricky B., como digo, que hace referencia también a una infiltrada, ¿no? En este caso que tomó el cuerpo de una humana muerta, pero que era vamos a llamarlo así, un espíritu de un extraterrestre que venía de un planeta llamado Akron, según su propio testimonio, según ese libro, ¿no? Nos introducen a una nueva posibilidad, ya no, como digo, la de las luces en los cielos, la de los casos de avistamientos fortuitos, sino es que estamos ya conviviendo con extraterrestres, es que nos dicen, como en la reciente desclasificación tan esperada por parte del gobierno estadounidense, ¿no? Que no nos dice absolutamente nada, solo nos dice que hay casos que no pueden explicar, que es lo más básico. No mencionan nada de tema extraterrestre, como muchos esperaban. Yo sinceramente no. Pero ya no es ni siquiera que estemos estudiando fenómenos extraños que no sabemos qué son, o casos de seres que aparecen y de ahí se van, ¿no? Sino la convivencia. Mientras algunos esperan que baje algo del cielo, quizás sea como se intuye de la quinta columna, que ellos ya estén aquí cerca y quizá no desde ahora, sino como lo atestiguan casos alrededor de la historia, prácticamente desde siempre, observándonos al lado nuestro.